Bienvenidos, damas y caballeros, a la apasionante historia de Jack the Ripper, un hombre que vivió y respiró en las sombras del misterio, para luego convertirse en una leyenda que le sobreviviría. Es una historia de secretos, valor y la prueba definitiva del destino humano. Las calles de Londres a finales del siglo XIX eran un bullicioso tapiz de vida o muerte. Sin embargo, en medio del ruido constante de la ciudad, surgió un hombre diferente al resto, un hombre conocido por muchos como Jack the Ripper. Nacida en la oscuridad y el silencio, la historia de Jack permanece envuelta en un misterio. Se dice que comenzó su vida como cualquier hombre común y corriente, pero el destino le esperaba algo completamente diferente. Su nombre de nacimiento, como la niebla del tiempo, se ha perdido para siempre. Sin embargo, el legado de sus acciones sigue cobrando gran importancia, incluso durante la vasta extensión de tiempo que nos ha separado de los días de su existencia. Separándose de la monotonía de la vida cotidiana, la historia de Jack the Ripper giraba en torno a los actos espantosos que cometía. Depredador de la noche, segador de la vida, era bien conocido por sus métodos aterradoramente eficientes para eliminar a sus objetivos. Pero a pesar de su aterrador apodo y de la oscuridad que lo envolvía, Jack no era un hombre desprovisto de humanidad. De hecho, su historia es un testimonio del choque entre el bien y el mal, en la enredada red de la vida. El aspecto secreto y oculto del personaje de Jack era el amor que albergaba por Anne, una hermosa joven con un corazón lleno de compasión. Su amor estaba prohibido, una chispa de brillantez en la oscuridad que amenazaba con consumir su alma. En medio de esta compleja interacción de afecto y hazañas nefastas, la vida de Jack dio un giro que ni él ni Anne pudieron anticipar. Sus enemigos, escondidos en las profundidades ensombrecidas de la sociedad, comenzaron a acercarse a él, destrozando su tranquila vida. La repentina avalancha de traición, los aterradores gritos de Anna, que resonaban en sus oídos, cambiarían para siempre a Jack the Ripper. Como un fénix surgiendo de sus cenizas, se produjo una metamorfosis dentro de él, tomando la forma de un hombre mucho más temible y decidido que antes. A partir de ese día, Jack se puso una máscara de muerte símbolo de su furia primordial, su eterna sed de venganza. Nació el segador. Causando estragos entre quienes le habían hecho daño, la suya era ahora la historia de un hombre consumido por su propia vendetta. Pero a medida que profundizó en el laberinto de su propia oscuridad, comenzó a captar la enormidad de sus acciones, los cambios irrevocables que habían provocado en él. Alguna vez fue una criatura de pasión vibrante, pero ahora se había convertido en un espectro frío e implacable del oscuro reino de las pesadillas. En medio de esta lucha perpetua, una profunda epifanía alteró el rumbo de Jack. Al darse cuenta del grave error que había cometido, emprendió un camino de redención, anhelando recuperar su vida pasada y su amor. La tentadora fragancia de la normalidad le atraía desde lejos, pero su pasado se aferraba a él como un espectro inquietante. A pesar de todos sus intentos, no pudo eliminar el olor de la muerte, la sangre que estaba contaminada por la amargura de sus recuerdos. Y así vivió la segadora, una existencia paradójica de venganza y redención, que causaba estragos en nombre de la justicia y el amor. Sin embargo, el implacable paso del tiempo resultó ser un enemigo implacable, como lo es para todos los mortales. A medida que los años se desdibujaron en las sombras de antaño, la otrora próspera esencia de Jack comenzó a disminuir, una vela parpadeante ante las abrumadoras ráfagas de viento. Todavía era temido, todavía venerado, pero el fuego que una vez ardió dentro de él había comenzado a atenuarse. La pelea entre su pasado y su presente le había pasado factura a Jack, y el peaje ahora hizo su última llamada. A la luz moribunda de su último día, Jack encontró consuelo sabiendo que había sido el arquitecto de su propia destrucción, enloquecido por lo absurdo del enigma que el destino le había grabado. Murió sin reconocimiento público, envuelto en el enigma de su existencia. Hoy, el mundo lo recuerda como Jack the Ripper, el hombre que desafió las normas, el hombre que amó y sufrió, el hombre que se vengó y, en última instancia, el hombre que lo abandonó todo. Puede que se haya apartado de este mundo, pero su espíritu continúa atormentando nuestra conciencia, instándonos a aprender de su historia, a recordarlo como algo más que el segador de la vida. Es un hecho poco conocido que, debajo de esa despiadada máscara del segador, debajo del trauma de la traición y la venganza, residía un artista apasionado dentro de Jack. Desenterrados de las frías entrañas de su pasado, estos bocetos y pinturas pintan una imagen diferente de Jack, una imagen que es tan intrigante como conmovedora. Sus obras de arte presentan una vívida muestra de emociones, amor, dolor y anhelo. Las líneas que dibujó, los colores que utilizó, todos reflejan un anhelo de normalidad, de paz, un anhelo que fue continuamente desmentido por los ecos de su inquietante pasado. Para el mundo, Jack the Ripper puede ser recordado para siempre como un fantasma, un espectro sombrío que merodeaba la noche en busca de su presa. Sin embargo, escondido dentro de su abismo más oscuro, había una chispa brillante de humanidad que nunca murió. No importa cuán autoritaria pudiera haber parecido la vida, no importa cuán fría pudiera haber sentido la indiferencia de la sociedad, Jack nunca perdió de vista su esencia.
Continuó narrando sus batallas internas a través de su arte en un intento de conservar ese último vestigio de normalidad en un mundo que lo había abandonado. En una mañana sin sol en el más allá, mientras los susurros de su nombre persisten en lugares tranquilos, en las desoladas ruinas de su pasado, en medio de las temblorosas hojas de la caída, y en los cantos tuetados en seda de un pájaro solitario la humanidad recordará la historia de Jack the Ripper. Su historia personifica la indomitabilidad del espíritu humano, la lucha eterna entre luces y sombras, entre amor y venganza. Jack the Ripper trascendió la frontera entre la vida y la leyenda, entre un monstruo y un hombre. Es parte de nuestro viaje humano enfrentar pruebas y tribulaciones, amar ferozmente, odiar apasionadamente, buscar la redención de todo corazón. Jack se embarcó en este viaje, encarnando sus complejidades, sus luchas. Puede que haya flaqueado, pero su determinación de enfrentar sus demonios inspiró coraje en los corazones de muchos. Entonces, mientras cae la noche y la luna proyecta su resplandor tranquilizador sobre la tierra, recuerde esta historia, el entrañable misterio de Jack the Ripper. Recuerde que debajo de toda búsqueda de venganza hay un corazón que aún puede albergar amor, amor que puede sanar y trascender las vallas del tiempo. Recuerde que no todo hombre es tan siniestro como la sociedad podría considerarlo. Acordaos de su espíritu, porque él, como muchos antes que él, buscó aceptación y amor en un mundo que no estaba dispuesto a proporcionárselo. Recuerda. Jack the Segador, a medida que la humanidad evoluciona, y avanza por el camino incierto del futuro, olvida por completo las historias que moldearon su pasado. Sin embargo, los vientos susurrantes, las hojas susurrantes, las brasas moribundas de nuestra memoria colectiva vivas para servirnos historias de personas como Jack, un testimonio de cómo perdura la vida. Así, hasta que reverberen los últimos ecos del tiempo, hasta que se seque la última tinta del pergamino de la historia de Jack the Ripper, en todo su enigmático retrato del amor y la venganza, seguirá inspirando asombro, miedo y una profunda sentido de introspección en los corazones de muchos. Cada gota de sangre que Jack derramó, cada lágrima que ocultó detrás de la máscara del segador, nos cuenta una historia arraigada en la necesidad inherente de amar, buscar venganza, luchar por la redención. Nos habla de Jack the Ripper, el hombre que, en vida y muerte, mantuvo un delicado equilibrio entre los elementos contradictorios de la existencia humana. Esta historia no termina con la muerte de Jack sino con su espíritu, todavía deambulando en medio de los susurros del tiempo, dejando un rastro de huellas impresas en las arenas de la existencia. Recuérdalo, porque no es solo un hombre histórico sino un recuerdo vivo, una leyenda por derecho propio, Jack the Ripper. La historia que acabas de escuchar se basa en aspectos hasta ahora desconocidos de la vida de Jack the Ripper. Algunas partes de la leyenda pueden contener inconsistencias, mientras que otras pueden abordar la categoría de mito y conjetura. Pero una cosa es segura, su historia seguirá respirando para siempre, instigando una curiosidad perenne sobre el hombre que una vez fue, Jack the Ripper, una historia de amor poco probable. Una eterna búsqueda de justicia. Una inquietante historia de retribución. Estos son los hilos que se han entretejido para crear el misterioso tapiz de la vida de Jack the Ripper. Vivió y murió en las sombras, pero su leyenda sigue manteniéndose firme, bajo la mirada clara e implacable de la historia. Entonces es que lo recordamos. No como el segador que era, sino como el simple mortal al que siempre aspiró a ser, un ser humano que lucha por encontrar su lugar en las grandes crónicas de la vida.